Políglota amigos del mundo. Bienvenidos a mi canal y si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido, me presento, soy Jenny Lu y soy políglota. Y ahora sí, volviendo a quién soy yo, tu amiga políglota de confianza que está aquí para ayudarte a cumplir tu sueño de aprender idiomas. Yo hablo 5 idiomas: italiano, francés, inglés, español, porque es mi lengua materna, y alemán, y estoy aquí para enseñarte cómo logré aprender mis idiomas y, mucho más importante, cómo tú puedes también llegar a aprender los que te propongas. Pero espérate, no te asustes porque te tengo un secreto. No necesitas ningún superpoder para lograrlo y sobre todo yo no tengo ningún superpoder, ni soy un genio, aunque mi mamá diga lo contrario. Yo soy una persona normal como tú, que se propuso un sueño hace años de aprender idiomas y por eso sé que tú también puedes lograrlo. Entonces, volvamos al principio, ¿dónde empezó todo? Retrocedamos en el tiempo porque les quiero contar un poco mi historia, dónde fue que yo me empecé a enamorar de los idiomas y cómo fue que llegué a aprender 5. No crean que aprendí todos al mismo tiempo y no crean que tengo un superpoder como ya se los había dicho. Y créanme, al inicio yo ni siquiera sabía que me encantaban tanto los idiomas y que podía llegar a enamorarme de una manera tan increíble de ellos. Entonces, retrocedamos en el tiempo cuando yo era solo un bebé. No se crean. Retrocedamos en el tiempo cuando yo realmente me enamoré, que fue cuando yo tenía 16 años. A los 16 años conocí a una persona que hablaba ya 7 idiomas a sus 17 años. Solo un año más que yo y ya dominaba 7 idiomas. No puedo decir que los hablaba perfectamente porque yo no conocía esos idiomas, pero yo veía cómo se comportaba con cómo se comunicaba con otras personas que hablaban diferentes idiomas y era algo increíble. Y ese día, justo ese día fue cuando mis ojitos brillaron de que ¡wow! ¿Cómo lo conseguiste? Y dije, yo voy a ser esa persona. Desde ese día yo me puse una meta que yo quería llegar a convertirme en políglota y que iba a lograrlo. Obviamente no sabía cómo, obviamente no tenía las herramientas, pero sabía que tenía esa meta y que nada iba a impedir que yo lo cumpliera. Por eso sé que tú, si te pones una meta, también puedes llegar a lograrlo. Entonces, conocí a esta persona, me puse mi meta. Ahora, aún no conseguimos esa meta, pero vamos en el camino, vamos en el camino. Y después de ponerme esa meta fue cuando empecé a trabajar en ella. Obviamente, para empezar a aprender un idioma, para hablar un idioma, uno tiene que empezar, ¿no? Empezar a hablarlo y empezar a estudiar este idioma. No los quiero aburrir mucho con mi historia, pero quiero llegar a un punto importante. Lo importante de esto fue que a pesar de que yo sabía que no era tan fácil, lo importante fue 1, no rendirme y 2, que aquí viene el tip súper importante que quiero que anoten, se lo graben en la cabeza como si fuera la regla de oro maestra, que es hacer lo que te gusta mientras aprendes el idioma. Hacer lo que te gusta mientras aprendes el idioma. Lo repito para que no se les olvide y se quede bien grabada, porque créanme que todo lo que haces en español lo puedes hacer en cualquier otro idioma. Y este punto es clave para poder llevar el aprendizaje de un idioma. No sé ustedes, pero yo soy súper fan de las películas y de la música y me gusta siempre escuchar música en otros. Siempre me ha gustado escuchar música en otros idiomas y ver películas en su idioma original. Y créanme o no, estos pequeños tips te ayudan muchísimo a mejorar el aprendizaje del idioma porque estás haciendo algo que te gusta y así estás metiendo un idioma totalmente nuevo a tu cabecita, haciendo algo que estás disfrutando y eso es muy importante. Y ahora sí, aquí se viene lo mero bueno. Les voy a dar los 3 tips que para mí son los más importantes para poder empezar a aprender un idioma y llevarlo a su dominio. Ahí les va. Tip número 1. Hazlo divertido, lo que les comentaba antes. Busca algo que disfrutes hacer y hazlo en el idioma que estás aprendiendo. Por ejemplo, les voy a dejar un ejemplo muy práctico. A mí me encanta la música y de hecho así fue como empecé a aprender francés. Escuchaba música en francés y decía, yo quiero entender esto y quiero poder hablar este idioma, pero yo no sabía que solo escuchando las canciones ya estaba poniendo en práctica mi aprendizaje del idioma. ¿Qué quiere decir esto? Entre más escuchas el idioma, más vas a ir educando tu oído hacia ese idioma, porque al inicio cualquier idioma diferente al nuestro que escuchemos por primera vez
se nos va a hacer totalmente desconocido, o sea, es un idioma totalmente desconocido y se nos va a hacer totalmente difícil. Y no es que sea difícil, es que simplemente son sonidos que no están en tu base de datos en la cabeza y que por ende son desconocidísimos para ti. Entonces, entre más eduques al oído, más eduques al oído, a aprender a escuchar ese idioma, cada vez vas a ir entendiendo más y vas a ir asimilando más los sonidos en tu base de datos, vaya. Por ejemplo, yo aprendí muchísimo con canciones en francés, como les decía, y la primera canción que nunca se me va a olvidar que aprendí en francés fue la de Champs-Élysées. No sé si se acuerdan de esta canción, pues la de Je me baladais sur l'avenue, corps ouvert à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour, n'importe qui. Bueno, esta canción, obviamente al inicio yo no la cantaba así y obviamente no tenía esa pronunciación en francés cuando empecé a aprender francés. Por eso les digo, esta canción cuando yo la aprendí y la empecé a cantar, cada vez que la repetía y la repetía y la repetía, mi pronunciación iba mejorando y también mi oído ya iba entendiendo realmente las palabras que se estaban pronunciando en francés. Entonces, toma una canción que te guste, te dejo un reto ahora mismo, toma una canción que te guste en otro idioma que te gustaría aprender y ponte la meta que para la próxima semana ya vas a entender algunas palabras o frases de las que dice esa canción y que poco a poco, mientras más la vayas escuchando, cántala a todo pulmón y trata de repetir los sonidos que estás escuchando que ese artista nativo está diciendo, porque no tienes idea lo mucho que sirve y lo mucho que vas a avanzar haciendo solo este pequeño tip. Porque además esto nos pone en práctica otro segundo tip que les voy a enseñar el día de hoy, que es escuchar y repetir, que es lo mismo, porque así aprende un bebé, escucha y repite. Entonces, tip número 2, escuchar, repetir. Así como aprendiste español escuchando y repitiendo, quiero que trates de poner en práctica eso. Así, ya sea que escuches el idioma con película, ya sea que escuches el idioma con podcast, ya sea que escuches el idioma mientras juegas videojuegos, lo importante es que, uno, tomes algo que te encanta hacer y lo hagas en el idioma que estás aprendiendo, y dos, lo que escuches lo repitas. Y claro, que al momento de escucharlo y repetirlo también te nazca esa curiosidad de ¿qué será esto que está diciendo en esta canción? ¿Qué será esto que dijo el actor de la película? ¿Qué será esto que dijo en el podcast? Que obviamente al inicio quizás no lo entiendas, pero créeme que poco a poco, mientras más pongas en práctica estas dos cositas, se te va a hacer pan comido al final. Y aparte, adivina que estas dos cosas también te ayudan a perder el miedo al hablar. Muchas veces cuando aprendemos un idioma, uno de los primeros errores es ese, que no hablamos y que nos da miedo hablar, porque nos da miedo equivocarnos, nos da miedo, nos da pena, nos da miedo qué dirán, nos da miedo que no sea perfecto. Te tengo una sorpresa, nadie habla perfecto el idioma de la primera vez, o sea, nadie, y en realidad es muy imposible llegar a hablar un idioma perfectamente, pero no te preocupes, todos somos seres humanos, todos cometemos errores y más adelante voy a hablarte de esto, pero por el momento recuerda que no tienes que tener miedo a hablar y que empieces a hablar desde cero. Tip número 3. Tip número 3. Que uses cualquier momento libre que tengas para tratar de aprender un idioma y que seas constante. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, muchas veces creemos que para aprender un idioma tenemos que ponernos 300 horas al día, así a hacer gramática 3000 veces, repetir, Apple. Y, ok, quizás eso te va a ayudar, pero no es tan efectivo porque al final de cuentas estás haciendo algo que no te gusta, está aburrido y luego te vas a hartar de eso. Entonces, lo que yo quiero que hagan es que en sus momentos libres, por ejemplo, cuando vas en el transporte público, cuando tienes un ratito libre en tu casa, te pongas a repasar el idioma, a tratar de hacer algo que te guste, que ya vimos, en el idioma que estás aprendiendo, porque eso es practicar. Que no tengas excusa, de verdad, porque ya el hacer eso te va a ayudar muchísimo. Recuerda que es poco a poco, porque pequeños pasos te llevan a la gran meta. Y créeme, lo importante es ser constante. 10 minutitos al día, todos los días, es mejor que hacer 1 hora y después
que pasen 30 días y volver a hacer otra hora, porque se te va a haber olvidado todo lo que hiciste el día hace un mes, ¿no? Entonces, es mejor 10 minutitos al día, tratar de sacar antes de dormir tus 10 minutitos, o cuando te despiertas en la mañana, o cuando vas en el transporte público, tratar de sacar esos 10 minutitos al día y meterlos a que sean parte de tu rutina para que realmente estés practicando el idioma constantemente y se vaya metiendo a tu base de datos de tu cabecita. Lo que quiero que traten de hacer con estas actividades cotidianas de su día a día es volverlas parte de su aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que todos los días, por ejemplo, estás en tu cocina y mientras estás cocinando dices, pues voy a aprovechar para aprender vocabulario de cocina. Y tenés esa curiosidad de que, bueno, agarro la sartén, ¿cómo se dirá esto en inglés? Agarro el cuchillo, ¿cómo se dirá esto en inglés? Agarro esto, ¿cómo se dirá esto en inglés? O estoy en la escuela, libro en inglés. Tratas de buscar cosas de tu vida, de tu día a día, que sean tangibles, que las puedes tocar, porque ahí estás utilizando más de un sentido para poder asimilar el objeto con cómo se llama, y decirlo en voz alta te va a ayudar a que se quede grabado en tu cabeza. Entonces, quiero que traten de aprender vocabulario todos los días, así, desde su día a día. Con que aprendan 2, 3, 5 palabritas en su día a día, créanme que al final van a tener un gran aprendizaje. Porque imagínate aprender solo dos palabras todos los días. Al finalizar de la semana ya vas a tener 14 palabras. Y al finalizar del mes ya vas a tener casi 60. Entonces está súper bien para un aprendizaje. Y espero que lo hagan porque realmente ayuda este otro tip. Y ahora sí, vamos al último tip de esta semana. Yo les dije que les iba a dar 3, pero ahí les va el pilón porque les voy a dar 4. Y este es también uno de los más importantes. Quizás estos 4 que les estoy dando el día de hoy son los más importantes. Las bases de empezar a aprender un idioma. Este tip es el 4. Hablar desde el día 1, lo que les decía hace rato. Hablar desde el día 1 es el tip más importante. ¿Por qué? Porque hablar un idioma no se aprende sin hablarlo. Y yo sé que esto da miedo, pero no te preocupes. Desde el día 1, aunque sepas muy poquito y aunque tengas miedo a equivocarte, aunque no sepas realmente cómo se dicen las cosas, tú lánzate, aviéntate y empieza a hablar desde el día 1. Y lo que ya sabes, trata de mejorarlo, vaya. Ve tus puntos débiles. Y por ejemplo, una cosa que a mí me gustaba hacer es que en la noche me gustaba repasar mi día en voz alta en mi cabeza antes de dormir. O a veces mientras me maquillaba, no sé, me ponía frente al espejo y me ponía a hablarme a mí misma en otro idioma, ¿no? Al final, para aprender un idioma, igual le tienes que parecer un poquito loquito, pero créanme que todas estas cosas ayudan y todas estas cosas te van a llevar a tu aprendizaje. Entonces recuerda siempre empezar a hablar desde el día 1. ¿Por qué? Porque si no lo haces, a veces suele pasar. ¿Cuántas personas conozco que me dicen, es que yo entiendo todo, cuando me hablan entiendo todo perfectamente, pero luego no sé qué decir? Pues ahí está, no sabes qué decir porque desde el día 1 no hablaste. Y te esperaste y tenías muy bien tus apuntes y hacías gramática y todo, ibas a tus clases, incluso te iba súper bien en el examen, pero cuando hablabas no sabías nada. Entonces, ¿por qué? Porque nos da miedo desde el día 1. Entonces, desde hoy quiero que pierdan ese miedo, que lo avienten a la basura y que digan, al final, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede salir mal, no? Igual le van a decir, ay, si se ríen de mí, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? Si se ríen de ti, al final el que está aprendiendo eres tú. Entonces recuerda, tira todo eso a la basura, todo ese miedo, toda esa vergüenza, sácala el día de hoy y empieza a hablar el idioma que estás aprendiendo. Porque si no empiezas a hacerlo, al final lo único que va a pasar, si no empiezas a hablar desde el día 1, es que no vas a llegar a alcanzar esa meta que está ahí esperándote, solo que tienes que poner de tu parte y tienes que empezar a hablar para llegar y tomarla y que sea tuya. Y ahora sí, no crean que todo fue perfecto. Inclusive yo cometí muchísimos errores a la hora de aprender. Inclusive ahora los sigo cometiendo porque es normal, porque somos imperfectos y eso está bien, porque de nuestros errores aprendemos a la hora de aprender idiomas. Por ejemplo, yo recuerdo una vez cuando estaba aprendiendo francés que traté de decir una frase que en mi cabeza sonaba increíble. Yo quería decir de que el sol en mi rostro, ¿no? Pero yo no sabía todas las palabras cuando estaba aprendiendo. Yo sabía le soleil, que era el sol, y ya después me inventé de que on ma face, porque lo busqué como, o sea, lo traté de decir como en inglés con acento francés, de que le soleil on ma face. Y recuerdo que cuando se lo dije a mis amigas, todas empezaron a reír de que jajaja, ¿qué significa? Yo, oui, le soleil on ma face.
no, o sea, es el visage, ¿no? De que este es el visage, no la faz no existe, ¿no? La faz no existe. Entonces, de que literal se empezaron a reír y desde ahí nunca se me olvidó que cara es visage. Entonces, ya ven, de un error aprendí y al final nunca se me va a olvidar. Entonces, anímense, hablen, suéltense y vamos a aprender. O también cuando una vez quería decir cuello en francés y en vez de decir cuello terminé diciendo algo totalmente diferente. Ustedes ya saben a qué me refiero. De hecho, si alguien sabe qué palabra es, lo quiero ver en los comentarios. O si alguna vez te has equivocado tú en alguna palabra o has dicho alguna cosa graciosa, quiero que me lo dejes ahí en los comentarios para que todos compartamos esos momentos de risa y épicos que nos han hecho avergonzarnos un poco en ese momento del aprendizaje. Y hasta aquí llegamos con los tips del día de hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y claro, activar esa campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y acuérdate de los comentarios que te pedí que me dejaras para poder conocernos y platicar entre nosotros y así llevar todos juntos este hermoso camino del aprendizaje.